Hola, en esta clase vamos entonces, como dije en la clase anterior, a ver las condiciones para poder atacar, vamos a hacer algún cálculo sencillo de ataque y luego vamos también a ver cómo pasar de un turno a otro. Algo que tampoco estamos haciendo aquí es el jugador cuyo turno inicia, queremos que por lo menos la bandera se muestre activa cuando el turno es del jugador para que tengamos un feedback visual y saber de quién es el turno. Así que vamos a ver esto primero de la animación de la bandera. Bien, nosotros aquí en lo que ya tenemos programado vamos a verificar las operaciones de iniciar y finalizar turno. Justamente son las operaciones que nosotros programamos en el jugador. Bien, jugador batalla, tenemos iniciar turno y terminar turno, que son las que justamente se encargan de activar y desactivar lo que corresponda en cada jugador. Vamos a ver aquí iniciar turno. Vamos a copiar el código y vamos a ir a nuestra operación de iniciar turno. Bien, que como ves no estaba programada, solamente ponemos que el turno activo es true, nada más. Entonces vamos a pegar el código completo. Seguimos teniendo esta línea, pero luego tenemos que ver varias cosas. En primer lugar, recorremos todas las unidades del jugador y lo que tenemos que hacer es volver a establecer sus movimientos, poner que el movimiento no se ha completado, habilitar el ataque y bueno, actualizar el cuadro de movimientos, que es algo que todavía no hemos hecho. Bien, esto lo dejo comentado porque lo vamos a hacer más adelante. Entonces, en esencia, yo recorro todas las unidades del jugador, le pongo la cantidad de movimientos que tiene para moverse igual a la velocidad, pongo el movimiento completado en false y el ataque habilitado en true. Luego de que hice eso con todas las unidades, la bandera del jugador le pongo la operación set step anime, que es una operación que ya viene en Game Character, bien, ya está programada en RPG Maker y lo ponemos en true. Esta operación set step anime es la que nosotros utilizamos, bien, por ejemplo aquí, cuando nosotros marcamos esta opción para que quede animado. Entonces de esa forma queda animada la banderita. Ahora vamos a ver finalizar turno o terminar turno. Vamos a copiar y vamos a programarla. Como ves, no estaba programada, solo lo único que hacía aquí era inhabilitar el atributo es turno activo. Eso sigue igual, la bandera la apagamos, set step anime queda en false. Limpiamos la animación de la unidad seleccionada, bien, porque si no, la unidad queda seleccionada aunque el turno pasó. Además, ponemos la unidad seleccionada en null para que no quede, porque si no, cuando pasamos de turno, el jugador igual tiene esa unidad como seleccionada y luego cuando reinicia el turno, la unidad está seleccionada, pero no está animada y después uno le hace clic arriba y la unidad termina su turno cuando yo la quería seleccionar. Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. No es que nos dimos cuenta enseguida, o sea, nos olvidamos de hacer eso y al probar vimos que no funcionaba. Luego recorremos todas las unidades y hacemos a la inversa. Bien, el movimiento completado lo ponemos en true, el ataque habilitado lo ponemos en false y de nuevo actualizar cuadro de movimientos es una operación que vamos a comentar para no usarla de momento. Bien, eso por parte del jugador ya somos capaces de iniciar el turno y de terminar el turno. Ahora tenemos que ver cómo hacemos eso en la batalla. En la batalla nosotros tenemos la operación pasar turno, que ya la habíamos programado. Vamos a ver si cambiamos algo. En esencia, no. Bien, lo que hacía esta operación era verificar si quien termina el turno es el jugador que empezó la batalla, entonces ahí había que avanzar el momento del día. Solo en ese caso había que avanzar el momento del día. Bien, y luego además, sea ese el caso o no,
terminamos el turno del jugador activo y los intercambiamos. Bien, si el jugador activo era el jugador 1, entonces ahora pasa a ser el jugador 2 y si no es el jugador 1. Y al jugador activo ahora le iniciamos el turno. Así de simple. Teóricamente con eso somos capaces entonces de pasar el turno. Por tanto, cuando nosotros vamos aquí a onClick, cuando es el botón del medio, nosotros tendríamos que poder hacer batalla.pasar turno. Bien, eso ya lo tenemos programado, simplemente vamos a verificarlo. Bien, como ves, ya estoy haciendo algo mal. Lo que yo tengo que hacer es configurar la acción. Acción finalizar turno. Y entonces ahora sí, aquí en acción finalizar turno, tendríamos que poder utilizar batalla pasar turno. Vamos a ver si funciona. Vamos a ejecutar. Bien, no se ha encendido la banderita en este primer turno. Eso es algo que hay que corregir. Bien, hay algo que no está funcionando. Así que tenemos que ver. Vamos a ver la consola por las dudas. Y es muy simple, no guardé. Así que ahora que guardé, vamos a volver a ejecutar. Bien, entonces, bueno, acá tenemos el primer error. GetBandera no es una función. Bien, es algo que nosotros agregamos después. Así que vamos a agregarlo ahora. Nosotros habíamos definido aquí en jugador batalla la bandera. Bien, que es el evento que representa la bandera. Pero nunca pusimos un getter para obtener esa bandera. Así que vamos a agregarlo. Listo. Vamos de nuevo. F5. Bien, ahí pasé el turno. Como ves, ahora sí se encienden las banderas. Por tanto, el problema que tenemos es encender la bandera cuando inicia la batalla. Bien, bueno, de momento eso está funcionando bien. Ahora bien, tenemos que ver por qué no se enciende la bandera al iniciar la batalla. Entonces vamos aquí a batalla, iniciar batalla. Y simplemente tenemos que encender la bandera del jugador activo. Vamos a hacer this.jugadoraactivo.getBandera.setStepAnimeTrue. Bien, con eso debería funcionar. Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que hacer
es teñir la pantalla dependiendo del momento del día. Recordando que cada vez que los dos jugadores terminaron su turno, avanzamos el momento del día. Cada 4 momentos del día, después hay que consumir alimento y demás. Eso todavía no lo hemos hecho. Bueno, por lo menos vamos a avanzar el momento del día. Entonces, cuando se termina el turno, nosotros aquí lo programamos distinto a como acabamos de hacer aquí en el ejemplo. Bien, aquí en el ejemplo lo hicimos de hecho más correcto. Utilizamos la operación pasar turno. Bien, aquí nosotros terminamos el turno del jugador y luego abajo verificamos si el turno se terminó. Entonces, aquí utilizamos luego pasar turno. Lo que voy a hacer es reproducir un sonido cuando se pasa de turno para que quede más claro. Bien, play save es el sonido por defecto al guardar una partida. Bien, estos son sonidos de prueba. Recordad que es un prototipo. Luego uno puede decir, bueno, ahora yo quiero tener mis sonidos para esto y los voy a usar. Y entonces seguramente hay que utilizar más que nada play SE. Pero, de nuevo, prototipo. La idea es tener algo que funcione, que muestre la idea claramente y además nos muestra un camino de ver, bueno, ¿es posible, no es posible? ¿Puedo hacerlo, no puedo hacerlo? ¿Qué necesito? Bien, reproducimos el sonido para mejorar un poquito la interacción con el usuario. Y acá nosotros creamos una operación que se llama verificar momento día. Esta operación está dentro del gestor de batalla, es quien se encarga de eso. Vamos a copiarla. Y cuando se pasa el turno, tenemos que verificar el momento del día. Ahora vamos a ver qué hace esa operación. Nosotros la creamos aquí. Vamos a copiar. Y la voy a pegar justo antes de onClick. Entonces utilizo aquí mi objeto batalla. Bien, recordad siempre que estamos dentro de gestor batalla y gestor batalla contiene la batalla. Get momento día. Vamos a ver que nosotros en primer lugar tengamos esta operación en batalla. Aquí está batalla y tenemos get momento día que me retorna el momento del día que era un número entre 1 y 4. ¿Correcto? Luego, yo me definí aquí unas constantes del momento del día. En vez de utilizar 1, 2, 3 y 4, definí un tipo de datos llamado tMomento día. Así que lo voy a copiar para tenerlo. Esto es para ordenar el código. Recuerda siempre que la idea es que el código sea claro. Bien, es este acá. Momento amanecer es 1, mediodía 2, atardecer 3 y noche 4. Bien, entonces vamos a poner ese tipo por acá arriba. Bien, yo he puesto todos los tipos por ahí sueltos. De momento lo voy a dejar así. En nuestro ejemplo que tenemos programado previo, todos los tipos están arriba como corresponde para que queden ordenados. Bien, entonces mi operación verificar momento día lo que hace es obtener el momento del día que me va a dar justamente un número entre 1 y 4. Y bueno, me fijo, si es el amanecer, que el amanecer es el número 1, lo que hacemos es entintar la pantalla. Y para eso utilizamos GameScreen, que es el objeto de la pantalla, StarTint. StarTint lo que hace es esto, es justamente utilizar esta operación, teñir pantalla. Vean que nosotros lo podemos usar siempre para cambiar el color de la pantalla. Tenemos normal,
oscuro, sepia y ocaso. Yo voy a usar sepia para el amanecer, normal para el mediodía, ocaso para el atardecer y oscuro para la noche. Y acá me da los valores. Cuánto de rojo, cuánto de verde, cuánto de azul y cuánto de gris. Teniendo esos valores es muy fácil. Bien, aquí tenemos el nocturno, perdón. Entonces, usando esos valores, hacemos eso. StartIt recibe en primer lugar un arreglo con los 4 valores. Cuánto de rojo, verde, azul y gris. Bien, eso yo lo obtuve mirando allí los valores. Luego, la cantidad de frames que yo quiero que se tome para cambiar el día, teniendo en cuenta que 60 frames son un segundo. Yo me definí eso en una constante, gTinta_momento_frames, que es 120. Pero eso está en el otro archivo. Aquí tenemos que definirlo. Bien, vamos a ponerla aquí. Igual 120. Y bueno, eso tiñe la pantalla. Bien, es un switch, se fija a qué momento del día es y tiñe la pantalla en base a eso. Entonces, cuando yo paso el turno, verifico el momento del día y tiño la pantalla. Lo voy a hacer todas las veces, aunque no se vea, porque cuando no cambiamos de tinta no pasa nada. Vamos a probar. Bien, ahí tenemos entonces la bandera encendida. Paso el turno, cambió el momento del día. Bien, en realidad no es que cambió, sino que la batalla empieza al amanecer, solo que no se había hecho la tinta al principio. Entonces tenemos que cambiar eso. Bien, mediodía, turno de este jugador. Turno de este jugador, sigue el mediodía. Ahora tendré que cambiar el atardecer. Anochecer. Amanecer. Y bueno, ahí tenemos entonces el efecto de cambio del momento del día. Tenemos que teñir al principio, así que vamos a ir a el inicio, donde tenemos la carga del mapa. Bien, aquí el Start. Inicializamos todo, la batalla, todo. Y ponemos aquí batalla, verificar momento de día. Bien, batalla es mi objeto de gestión batalla. Vamos a probar que eso funcione. No funcionó. Bien, y eso es porque estoy verificando el momento del día antes de iniciar la batalla. Primero tengo que iniciar y luego verificar. Y esto lo voy a correr y lo voy a poner todo antes de que la pantalla se aclare. Recargamos. Como ves, ahí sí inició la pantalla y ya tenemos el entintado. El jugador activo. Pasamos, pasamos. Ahí está. Pasamos, pasamos. Bien, funciona perfectamente. Entonces ya tenemos el pasaje de turno de un jugador a otro. Tenemos la capacidad de cambiar la visualización de la pantalla. Ahora tenemos que poder atacar y defender. Entonces, lo primero que hacemos es agregar dos operaciones que nos ayuden aquí en Game Events. Entonces, como la unidad es la que conoce de sí misma su alcance, lo que vamos a hacer es definir dos operaciones. Una llamada puede atacar, que va a recibir la coordenada a la que nos gustaría atacar, y si la unidad tiene alcance para esa coordenada, entonces va a atacar, va a retornar true en realidad, y puede defender lo mismo.
se va a fijar si la unidad tiene alcance para defender una celda en concreto. Básicamente son la misma operación, pero le cambiamos el nombre para que quede fácil para nosotros como programadores o cualquier otra persona que utilice. Entonces vamos a ir aquí, que ya está programada, pero te la tengo que explicar un poco, porque tiene algunos cálculos simples, pero cálculos al fin. Entonces nosotros definimos aquí en GameEvent, puede atacar y puede defender. Vamos a copiarla con los comentarios y todo. Y vamos a poner más o menos aquí en los predicados. Aquí está, puede atacar y puede defender, que realmente lo único que hace es utilizar a puede atacar. Pero vamos a verlo. Puede atacar. Recibe la coordenada X e Y de la celda a la que queremos atacar. ¿Qué es lo que nosotros, antes de que te pongas a leer el código, qué es lo que nosotros tenemos que saber para poder atacar una unidad? Bueno, la distancia, que la distancia a la que está la celda que queremos atacar esté dentro de nuestro alcance. Es decir, que si la unidad tiene alcance 2, bueno, no podemos ir más allá de 2. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de medir la distancia rectilínea de la celda en que estamos hacia la celda que se nos asigna. Ese es el cálculo que tenemos que hacer. Para que se entiendan bien, vamos a ir al viejo y querido PowerPoint. Vamos a insertar aquí una simple tabla. Vamos a ponerle un formato sencillo. Bien, ahí tenemos más o menos una grilla. Bien, ahora la tengo como imagen. Entonces, nosotros sabemos que nuestro mapa está básicamente diseñado como una grilla, donde cada celda tiene su coordenada. Entonces nosotros sabemos que las coordenadas horizontales son las X. Bien, la X me va a decir entonces en qué columna estamos. Y las coordenadas verticales son las Y. Por tanto, nosotros sabemos, por ejemplo, que esta celda es la 0, 0, 1, 0, 2, 0 y así. Y bueno, para abajo lo mismo. 0, 1, 0, 2 y así. Además, nosotros hemos definido y establecido que nuestras unidades solo pueden atacar en línea recta. Bien, entonces si yo tengo una unidad aquí, yo sé que esta unidad solo puede atacar hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo. No puede atacar a otra unidad que esté ubicada, por ejemplo, aquí. Por tanto, dada mi unidad y dada una celda cualquiera, yo tengo que poder calcular la distancia. ¿Cómo se calcula la distancia? Es muy simple. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la distancia de esta celda hacia esta celda, o de esta celda, vamos a agregar una más para que quede bien claro. Bien, de la celda 0,1 a la celda 0,3. Lo primero que yo tengo que ver es, bueno, voy a calcular una distancia horizontal o una distancia vertical. Bien, porque de otra forma yo tendría que utilizar un cálculo genérico de distancia que no viene a cuento en esta situación. Bien, hay un cálculo de distancia entre dos puntos, distancia cartesiana entre dos puntos, muy fácil de aplicar también. Y quedaría el mismo resultado. Pero creo que es más fácil de este modo. Si yo estoy en la misma X, bien, como esta columna siempre la X es 0, esta columna siempre la X es 1, siempre la X es 2 y así. Entonces, lo único que yo tengo que hacer para saber la distancia entre dos celdas es restar las coordenadas Y. En este caso, yo hago 1 menos 3, eso da menos 2. Entonces la distancia es 2. ¿Cómo hago eso? Fácilmente, el valor absoluto. Bien, el valor absoluto de un número es ese mismo número, pero siempre positivo. Por tanto, yo puedo hacer la resta que se me antoje, le pido el valor absoluto y eso me da la distancia.
el valor absoluto de menos 2 es 2. Entonces la distancia entre esta celda y esta celda es 2. ¿Es correcto? Sí. 1, 2. Hay dos celdas hacia adelante. Bien. A la inversa lo mismo. Si yo voy a calcular una distancia horizontal, yo lo que tengo que hacer es restar las x. En este caso, si quiero saber la distancia de esta celda a esta celda, yo voy a hacer 1 menos 2, en este caso, me da menos 1. Entonces la distancia es 1, el valor absoluto. Bien, entonces la distancia de una celda a otra celda, si lo ponemos en genérico, bien, vamos a suponer esta celda. Entonces tenemos que esta tiene coordenada x1 y 1 y esta x2 y 2. Bien, vamos a ponerlos como subíndices para que quede más bonito. Bien, entonces, dada un lugar genérico que no tengo por qué saber exactamente qué parte del mapa es decir, estoy a ciegas, pero yo sé que mi unidad, por ejemplo, tiene coordenada x sub 1 y sub 1 y el lugar al que quiero ir es x sub 2 y sub 2. Bien, en caso de ser una distancia horizontal, como este caso, yo sé que tengo que restar las x. Entonces voy a hacer x sub 1 menos x sub 2 y eso lo voy a hacer el valor absoluto. Bien, el valor absoluto de esa resta. Lo mismo si es vertical. Así de simple. Resto las coordenadas horizontales o verticales según corresponda. Otra forma de hacer el cálculo. Vamos a Google, buscamos distancia entre dos puntos. Elegimos cualquiera de las páginas que aparece y nosotros vamos a tener que, dado dos puntos cartesianos con coordenadas x sub 1 y sub 1, x sub 2 y sub 2, la distancia entre esos dos puntos va a ser esta operación. Eso te da la distancia entre dos puntos cualesquiera, inclusive que estén diagonalmente, ¿bien? Porque te da el vector que une esos puntos. En este caso, como igualmente siempre haríamos la comparación rectilínea, nos va a dar el mismo resultado que yo estoy haciendo aquí. Sería exactamente lo mismo. Bien, entonces uno puede decir, bueno, Vladimir, pero entonces ¿por qué no fuiste directo por esa fórmula? Porque es más general. Y nosotros estamos trabajando más específico. Y quería que quedara claro eso. No tengo por qué venir a la fórmula de la distancia entre dos puntos, genérica, sino que lo puedo hacer más simple. Y además también se trata de entender qué estamos haciendo. Bueno, eso es lo que hacemos acá. Entonces me fijo, a ver, si la coordenada x de mi unidad, donde estoy parado, es igual a la coordenada x que me pasaron, significa que estamos en la misma columna. Bien, mi unidad está acá y yo quiero atacar acá, estamos en la misma columna, la x va a ser 2. Entonces yo voy a usar las y para hacer el cálculo de distancia. Y eso es lo que hacemos acá. La y es el valor absoluto, bien, matabs es la forma de que JavaScript me retorna el valor absoluto y adentro le paso el número. La coordenada y de mi unidad menos la coordenada y de la celda. Bien, ahí obtengo la distancia. Esto me va a dar siempre un valor positivo. Y entonces luego retorno justamente la comparación. Bueno, si la distancia es menor o igual que el alcance de esta unidad, esto va a ser true, entonces sí se puede atacar. En caso contrario, esto va a ser false, no se puede atacar. Lo mismo si es una posición horizontal, es decir, la coordenada y de mi unidad es igual a la coordenada y que me pasaron. Bien, entonces estamos en un caso donde la y es igual, yo estoy acá y quiero atacar para acá. Voy a usar las x, voy a restar las x. Y es lo que hacemos. Resto la coordenada x de mi unidad menos la coordenada x de la celda que me pasaron y ya está. Valor absoluto de eso y mismo resultado. Si la distancia es menor o igual que el alcance, se puede atacar hasta ahí, si no, no se puede. Y en caso de que no se cumpla ni que la x es igual a la x ni que la y es igual a la y, significa que estamos en una posición diagonal. Y yo no quiero hacer el cálculo ese. No podemos atacar diagonalmente en esta versión del juego. Entonces,
retorno que no puede atacar. ¿Puede defender? Es lo mismo, es exactamente igual. Es ver si alcanzamos a la celda que queremos defender. ¿Podríamos definir que la defensa se puede hacer diagonal? Podría ser interesante. De momento vamos a dejarlo todo rectilíneo. Entonces lo único que hago es retornar puede atacar. Invoco a puede atacar porque es lo mismo. Básicamente lo que estoy haciendo es, llego a esa celda. Esto es lo que hacen estas operaciones. Alcanza esta unidad con su alcance, valga la redundancia, a la celda que me pasen como argumento, ¿sí o no? Bien, entonces en vez de copiar todo este código, invoco esa operación y ya está. Entonces ahora tenemos puede defender y puede atacar. Con esas operaciones, entonces ahora vamos a ir aquí a un clic y nosotros tenemos que justamente ver eso. Entonces vamos a ir acá y ver cómo lo escribimos, que es muy simple, es verificar las tres cosas. Bien, es esto. Vamos a verlo porque es muy fácil. En primer lugar, es un if, con una condición compuesta. ¿Qué se tiene que cumplir? Bueno, que la unidad seleccionada no sea nula, es decir, tiene que haber una unidad seleccionada. Bien, si quiero atacar, tengo que tener una unidad seleccionada que es la que va a atacar. Lo siguiente, la unidad seleccionada tiene que tener el ataque habilitado. Bien, por eso lo estoy viniendo con el operador AND. No sea nula y tenga ataque habilitado y además tiene que poder atacar hacia esa posición en la que se hizo clic. Si todo eso se cumple a la vez, entonces configuro la acción de atacar. Si alguna de esas no se cumple y no me interesa cuál, con que una no se cumpla yo ya no puedo atacar, o la unidad es nula, o el ataque no está habilitado, o no alcanza a esa celda, entonces reproduzco el sonido de error. Listo, no hago más nada. Bien, ahora lo interesante va a venir acá cuando nosotros queramos calcular ese ataque. Bien, pero eso lo vamos a dejar ya para la clase siguiente. Entonces en esta clase ya pudiste cambiar de turnos entre jugadores, cambiar el momento del día y ahora ya más o menos podés saber si atacar o no. Bien, inclusive, bueno, lo mostramos en consola. Entonces vamos a guardar. Y vamos a ejecutar. Tenemos que ver en consola por lo menos que el ataque lo estamos pudiendo controlar. Entonces, yo tengo ahora esta unidad seleccionada, voy a hacer clic derecho aquí. Bien, no puedo atacar. Vamos a mover entonces. Paso el turno. Movemos. Paso el turno. Movemos. Bien, no puedo atacar. Bien, y aquí sí puedo atacar. Bien, estoy a una celda de distancia y puedo atacar. Acá también. Entonces, bueno, por lo menos vemos que podemos hacer el cálculo de ataque y determinar cuándo es posible. Ahora tenemos que determinar el cálculo mismo. Eso lo vamos a hacer en la clase siguiente.